Hoy voy a compartir con ustedes una receta de cupcakes de 3 leches que es súper fácil y sencilla de seguir y solo necesitamos 6 ingredientes para el pan. Y lo que se necesita es leche, 3 huevos, vamos a separar las claras de las yemas, polvo para hornear, azúcar, esencia de vainilla y una taza de harina cernida. Lo primero que vamos a hacer es combinar el polvo para hornear con la harina. Y solo vamos a mezclar para asegurarnos de que se incorpore. La harina ya está cernida. Solo lo movemos bien. Ya separé las claras de las yemas y ahora lo que voy a hacer es batir las claras a velocidad alta hasta que queden súper esponjaditas y cremositas. Y de ahí voy a ir agregando las yemas una por una, también el azúcar y la vainilla. Después de un minuto vamos a empezar a agregar el azúcar. Le ponemos otro poquito. Después de 2 minutos, más o menos, de 2 a 3 minutos, así va. Le agregamos más azúcar. Ponemos el resto del azúcar. Y ahora voy a agregarle la vainilla. Después de unos 4 minutos, así es como se ve. Voy a empezar a agregar las yemas. Así es como se ve con las yemas. Batimos por unos 2 minutos más y ya va a estar listo. Después de unos 6 a 7 minutos, así es como se miran las claras, las yemas, el azúcar y la vainilla. La mezcla se hizo un poquito más aguadita y eso es porque le agregamos las yemas. Lo único que nos falta es agregar la harina, que ya tiene el polvo para hornear, y la leche, y lo vamos a hacer de manera envolvente para asegurarnos de no desinflar esta mezcla que ya tenemos aquí. Y ahora ponemos un poco de la harina. Puse poquita y le voy a agregar un poquito de leche. Y ahora simplemente lo voy a hacer así. Para agregar la harina se lleva uno como unos 3 minutos, no mucho. Tiene que ser rápido para evitar batir la mezcla demasiadas veces. Le agregamos más harina. Voy a agregar la harina como en unas 4 partes. Un poco más de la leche. Y volvemos a mezclar. Le voy a agregar más harina y más leche. Y volvemos a mezclar. Tienen que ser un poquito pacientes para no quitarle todo el volumen que ya tienen las claras y las yemas. Así es como se mira la consistencia ahorita. Ya le puse 3 partes de la harina y la leche. Y ahora le pongo lo último que falta de la harina y el restante de la leche. Y volvemos a mezclar de manera envolvente. El secreto para que el pan de 3 leches quede súper esponjadito es no quitarle todo el aire o no desinflar la mezcla
que hicimos de las claras y las yemas. Y entre más esponjoso esté el pan, más rápido se va a absorber la leche. Le doy una vuelta todo alrededor para asegurarme de agarrar bien la leche por si queda un poquito de leche en el fondo. Pero parece que ya está todo bien mezclado. Así es como quedó. Así es como se mira ahorita y esta es la consistencia que tiene. Y lo único que falta es poner la mezcla en los moldecitos y listo. Ahora ponemos la mezcla en los moldecitos y yo decidí utilizar estos de aluminio que son individuales. Decidí usar estos porque son un poquito más fuertes y van a contener la mezcla un poquito mejor que los otros regulares que son de papel. También voy a utilizar este. Si no tienen un molde para cupcakes, no importa, pueden usar otro diferente porque estos, como les dije, son un poquito fuertes y no pasa nada. El molde y la forma va a quedar igual. Así que no es necesario que utilices este tipo de moldes. Yo lo voy a usar porque lo tengo aquí y ya es un poquito más práctico. Si no tienes este, puedes usar el cuadrado que es para galletas. Ahora le voy a poner la mezcla y más o menos hasta la mitad para asegurarnos de que no se tire. Tal vez puede ser un poquitito más alto, pero para estar más seguros de que no vamos a hacer un tiradero, lo dejamos así a la mitad. Y luego cuando ya estén cocidos, se les va a agregar las leches y se va a hacer un poquito más esponjadito. Así que a la mitad estaría perfecto. Cuando estés poniendo la mezcla en los moldes, asegúrate de no mover mucho la mezcla para que no se desinfle. Los cupcakes ya están listos para ser horneados y los vamos a poner en el horno por unos 15 a 20 minutos. Los voy a checar a los 15 minutos con un palillo. Se lleva muchísimo menos tiempo que un pastel normal porque como son individuales, el calor se distribuye más rápido. Entonces a los 15 minutos los voy a checar con un palillo y si les falta los voy a dejar otros 5 minutos más. Y el horno ya está precalentado a 350 grados. Después de 20 minutos los cupcakes están listos. A los 15 minutos los chequé y todavía les faltaba un poquitito, así que los dejé otros 5 minutos. Y después de los 20 minutos ya le apagué al horno y los saqué y los dejé enfriar por unos 20 a 25 minutos. Y ahora lo único que nos hace falta es mezclar las 3 leches, que son una lata de leche la lechera, una lata de leche evaporada, una lata de media crema y un poquito de esencia de vainilla. Mezclamos las 3 leches. Y la vainilla. Mezclamos bien. Y ya está lista la leche para utilizarse. No hay necesidad de perforar los cupcakes porque el pan es como una esponjita, entonces en cuanto le ponga la leche la va a absorber toda. Le voy a poner leche hasta cubrirlos y de ahí voy a esperar unos 5 minutos y le voy a poner un poquito más para asegurarme de que tengan suficiente leche. No sé si alcancen a ver, pero se ven unas burbujitas. Esto está súper grande y esto también. Como les dije, el pan es como una esponjita, entonces al absorber la leche hace como que una burbuja. Estos de aquí están absorbiendo la leche, así que voy a esperar unos 4 a 5 minutos más y les voy a poner otra cucharada de leche. Pasado como 4 minutos y los cupcakes ya absorbieron la leche que les había puesto, así que les voy a poner más. Ustedes más o menos dense una idea de cuánta leche es suficiente. Si les gusta con bastante leche, le ponen un poquito más. Le pueden poner una tercera vez. Yo los voy a dejar así y voy a guardar la leche que me sobre. Y si creo que les hace falta un poquito más, les voy a agregar un poquito más de leche. Como les mencioné, no es necesario hacerles hoyitos con el tenedor o con algún palillo porque el pan solito absorbe la leche.
Después de haberles puesto la leche por segunda vez, los voy a meter al refrigerador y los voy a dejar ahí por unas 4 a 5 horas. Y si veo que necesitan un poquito más de leche, les voy a poner un poquito más. Ya pasaron como 4 o 5 horas y les puse leche una vez más y así es como quedaron. Absorbieron ya toda la leche. Si quieres ponerles más, les puedes poner más, no hay ningún problema. Estos de acá ya los tengo decorados. Lo único que hice fue batir whipping cream o crema para batir con un poquito de azúcar. Y los decoré con blueberries, fresas y a estos les puse un poquito de canela y así los dejé. Yo dejé estos 3 para decorarlos y enseñarles cómo decoré estos. Voy a utilizar fresas y blueberries y un poco de canela. Si no les gusta la fruta que estoy utilizando, ustedes pueden elegir la que les guste. Y si no les gusta la canela, no le pongan canela, no hay ningún problema. Y lo único que hice fue ponerle la crema todo alrededor. Y listo. Le ponemos la fruta. Y a este de aquí le voy a poner un poquito de canela. Ahora les voy a mostrar cómo quedaron por dentro. Así es como se mira. Con bastante leche. Si le gustas poner un poquito más de leche, le puedes poner más, no hay problema. Las 3 leches que utilizamos fue suficiente y sobró un poquito más. Pero si tú gustas ponerle más, yo les puse como de 3 a 4 veces algunos y todavía sobró un poquito más de leche. Así que si quieres que tengan más leche, les puedes poner mucho más. Para mí, creo que eso fue suficiente. No necesita más de unas 3 o 4 veces. Pero como mencioné, si quieres más, les puedes agregar más. Espero que te haya gustado la receta de cupcakes de 3 leches y te animes a hacerla. Muchas gracias por mirar el video y nos vemos en la siguiente receta.